Bien, pues presentaré algunas de las preguntas que han formulado los distintos grupos que han estado trabajando en este momento. Déjame que anote, si no, la memoria ya no es la misma. Una pregunta dice: ¿cómo seguir siendo testigo del reino de Dios ante las realidades donde el Espíritu clama? ¿Ya cada una sola o hay otras parecidas? Me parece que esta puede ser sola. Ok. ¿Cómo seguir siendo testigo del reino de Dios en donde la realidad clama? Bueno, es la pregunta de los 64,000, ¿verdad? A mí me parece que personalmente yo creo que en realidad es en donde uno vive cerca de clamores de la humanidad y de dolores de la humanidad. Solamente como a partir de una relectura diaria de lo que estoy escuchando como clamor, de lo que estoy sintiendo como clamor, y a la luz del Evangelio, de la oración, uno va como distinguiendo caminos, pero eso que es personal y que es ineludible tiene que confrontarse y dialogarse justamente con quienes están levantando esos clamores, porque yo digo que el Espíritu va moviendo al pueblo de Dios y va sugiriendo caminos y maneras a partir de una escucha colectiva, conjunta. Yo creo que el testimonio pasa sobre todo por lo que cada persona es, pero también por lo que somos como colectivo, como conjunto, como comunidad. Y que ese testimonio, para mí, al menos en la realidad de hoy, tiene que estar muy marcada por una esperanza que nace de una certeza honda y profunda del Jesús resucitado que ha vencido al mal y a la muerte. Y que en el testimonio de muchos y muchas hermanos y hermanas nuestras ha mostrado que ciertamente el poder de la resurrección es más fuerte. Para mí, yo diría, un testimonio fuerte y definitivo, pues es una vida como la de Monseñor Romero. Monseñor Romero, cuando fue nombrado arzobispo del San Salvador, nadie esperaba un quinto de él. Más bien la gente estaba bastante desconfiada y temerosa. Y en 3 años, en que tocó la realidad, se acercó al pueblo, escuchó el clamor, caminó junto con ellos, dialogó las decisiones y lo que tenía que hacer junto con el pueblo y con mucha gente. El Espíritu fue abriendo camino, fue haciendo un hombre de una palabra profética arrolladora y lo llevó a un testimonio que hoy vamos a celebrar como iglesia. Y como él podríamos nombrar a otros. Yo creo, hace rato leí de Durotistán, pero a mí me encantaría mencionar, porque para mí fue un testimonio muy fuerte, de Monseñor Gerardi. Monseñor Gerardi, un obispo que caminó, que se exilió junto con su pueblo perseguido y que después de que pudo regresar recogió la memoria histórica y los testimonios del pueblo hasta que logró hacer esa memoria de Guatemala nunca más. Los 4 tomos, la presentó el 24 de abril. El 24 de abril dijo: el camino de construcción del reino es un camino peligroso y difícil, y el 26 de abril era asesinado. Esos son los testimonios que podemos seguir dando. Congruencia de vida. Hemos hablado un poco sobre la esperanza. Hay una pregunta en esta línea, dice: ¿qué tipo de esperanza es la vida religiosa en México?
¿Qué tipo de esperanza es la vida religiosa en México? Pues yo creo que tendríamos que preguntárselo a los demás y que los demás nos digan si somos o no somos un tipo de esperanza. Yo creo que puede llegar a ser un tipo de esperanza en México las comunidades que viven realmente la solidaridad mutua, el apoyo, el compartir de bienes, la alegría, la capacidad de superar diferencias y divergencias y de convivir. La comunidad que es capaz de sostenerse y apoyarse en compromisos. Yo creo que es una esperanza sentir gente que vive libre, que no hace componendas y que no cae en corrupciones ni en privilegios, que vive ligera de equipaje, que no se preocupa realmente de acumular. Yo a veces cuando paso por algunas de nuestras casas, y lo digo con vergüenza, digo, ¿y para quién y para qué estamos guardando todo eso? Es que si acaso se nos ofrece. Bueno, ¿y no creemos realmente en la providencia de Dios? Una cosa es prever un poquito y otra cosa es acumular en closets y bodegas lo que todos los demás necesitan. El otro día yo escuché una frase que decía, todo lo que tenemos de superfluo es lo que les falta a los otros. Y yo digo, bueno, si nos podemos vestir con 4 faldas y 2 pantalones, ¿para qué tenemos 15? Si podemos sobrevivir con una vajilla de platos para comer, ¿para qué tenemos 3 guardadas? La de las fiestas, la de la no sé qué, la de la no sé cuál. ¿Para qué? Pero como esos detalles que son materiales y sencillos, hay 1000 otros en los que acumulamos. Porque vean nuestras bibliotecas. ¿Cuántas bibliotecas pobres se podían nutrir con la mitad de nuestros libros? Vean nuestro saber acumulado. Acumulamos títulos, saberes, etc. ¿Y cómo lo compartimos? ¿Cómo lo socializamos? Yo creo que una esperanza de la vida religiosa para los demás sería nuestra capacidad de vivir libres, absolutamente libres, en cuestión de bienes, en cuestión de apegos. El otro día me dijo un psicólogo, pues ahora le decimos adicciones a lo que antes llamábamos afectos desordenados. Porque adicción no es nada más el alcohol, el cigarro, la droga. Es la adicción que yo tengo al trabajo, la adicción que yo tengo a ciertas relaciones, la adicción que yo tengo a tener todas mis cositas, el último aparatito, la última chacharita, todo, lo último. No sé, yo creo que por allí nuestra libertad frente a todo eso y al mismo tiempo nuestra libertad para aceptar las reglas que nosotros mismos y nosotras mismas hemos escogido al hacer una opción de obediencia a un grupo y de discernimiento conjunto de la voluntad de Dios, yo creo que eso es una esperanza. Hay otras 2 preguntas que van en el tema de la inserción. Dicen, ¿cómo insertarnos en la realidad que vivimos? Y no solo desde los medios masivos, es decir, conocemos la información, estamos informados, pero pues ¿cómo incidir realmente en estas realidades? Mira, yo diría allí a partir de la experiencia que yo he vivido, a mí me tocaron las comunidades de inserción desde los años 70 y fue cambiando mucho nuestras maneras de insertarnos y nuestras maneras de estar. Yo creo que uno aprende la inserción de la gente con la que vive. O sea, la misma gente nos va enseñando cómo y hasta dónde llegar y de qué manera. Y eso nace mucho de una observación respetuosa, de un quitarnos las sandalias cuando vamos llegando a otros lugares. O sea, llegamos como aprendices. O sea, si yo me quiero ir a vivir a la Merced, lo primero que tengo que reconocer es que yo no nací en la Merced, ni conozco ese ambiente.
Cuando yo viví con los refugiados de Guatemala en los campamentos, pues lo primero que tenía yo que aceptar era que no era guatemalteca, que no era indígena, que no venía huyendo de mi casa con lo opuesto, y que estar allí tenía que ser con un inmenso respeto y con mucho deseo de aprender. Cuando yo vi, por ejemplo, que ellos se organizaban, lo primero, para buscar a alguien que tuviera un poco de escuela, que siguiera enseñando a los niños la escuela. Y lo primero, el himno de Guatemala, para que no lo olvidaran. Y que después, cómo se organizaba la comida. Primero comen los niños, las mujeres, y al final los hombres sí quedan. Que los que tenían que ir a trabajar tenían más comida que los que no salían a trabajar. O sea, toda esa organización, esa manera de actuar, nos la enseña el pueblo. Y es más bien en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo sencillo, en el diálogo y en el dejarnos cuestionar por ellos. Yo, por ejemplo, recuerdo a un migrante que me dijo un día: hermana, váyase a descansar. Digo, ¿y eso? Tiene cara de cansada, y si se cansa, se va a enojar, y nosotros no queremos enojados. Y dije, me voy a descansar. Él sabe más que yo, y me está viendo. Entonces me voy a descansar. Aunque yo piense que soy indispensable aquí, me voy a descansar. Yo creo que Preguntan también, ¿qué cosas hay que superar para vivir como religiosos acorde al Evangelio? Una pregunta complicada, pero es una pregunta que... es un mundo de preguntas. Deberían de contestarla ustedes. ¿Qué cosas hay que superar? Bueno, pues ahora sí que también voy a la experiencia. Yo creo que cosas que yo he tenido que superar, por ejemplo, para vivir la vida comunitaria, uno tiene que salir de sí mismo. Nosotros tenemos una máxima que dice que siempre estemos atentas a las necesidades de los demás y que veamos primero las necesidades de las otras que las nuestras. Y hay otra que dice interpretar todas las cosas de la mejor manera que puedan ser interpretadas. Y un día yo, comentando esa máxima con un matrimonio, me dijo: uy, si yo viviera eso con mi esposa todos los días. Y yo creo que, por ejemplo, en la vida comunitaria, si no vive uno interpretando las cosas de la mejor manera que pueden ser interpretadas y saliendo de uno mismo todos los días para ver las necesidades de los demás, la vida comunitaria es un infierno. A nivel de los votos, yo diría que uno tiene, por ejemplo, a nivel de la castidad, que conocerse profundamente, pero también aprender a que se tiene uno que ir conociendo en cada etapa de la vida. Uno no se conoce de hoy para siempre. Yo no soy la misma persona a los 21 años que entré, que a los 35 o 40, que estaba en la plenitud de la fecundidad, ahorita que tengo 66. Pero en todas soy mujer. Y el estar a dieta, como decía una amiga, no impide ver el menú. Entonces, uno tiene que superar el desconocimiento, uno tiene que ser capaz de crecer con su edad y con su cronología. Yo creo que hay votos que son más difíciles en una etapa de nuestra vida y hay votos que son más difíciles en otra. Yo pienso que a mí me costó mucho más al principio de mi vida religiosa, me costó más la obediencia que la pobreza o la castidad. Pero a los 35, 40 me costaba más la castidad que la pobreza y la obediencia. Y a los 50 me costó mucho más la pobreza que lo demás. Porque tendemos a acomodarnos, tendemos a establecernos, a creer que ya nos las sabemos de todas, y nunca nos las sabemos todas. Y yo pienso que algo que hay que superar, sobre todo a nivel de la misión apostólica, es creer que ya la hicimos, que hemos hecho mucho y que ya merecemos nuestras vacaciones.
Yo digo que en la vida religiosa no hay jubilación, aunque la haya a nivel profesional y aunque yo soy de las gentes que peleo que es necesario un equilibrio de vida real. Pero no hay jubilación en la opción, y la opción es la radicalidad y la pasión en el seguimiento. En esa no hay jubilación. Yo el día que vi a una de mis hermanas que cumplió 100 años y que en su misa de fiesta de 100 años dijo: ahora sí quiero renovar mis votos con toda la pasión de mi corazón. Yo dije, ya le hicimos, si se muere mañana que se muera, pero tiene la pasión. Pues yo por ahí voy. Una pregunta más, una más dado el tiempo que se nos agota. ¿Por qué pensar en salir a evangelizar si muchas veces en nuestras comunidades la vida clama y las estructuras se resisten a renovarse? Bueno, yo pienso que en el Evangelio tenemos muchísimos ejemplos en los que Jesús se la pasaba jalándole las orejas a los discípulos porque se peleaban por el primer puesto, porque querían ser los mayores, porque esto y porque el otro. O sea, que las estructuras o que la vida interna de las comunidades y congregaciones no sean lo que en nuestra utopía queremos ser, eso es una realidad y eso va a estar siempre presente y va a cambiar en la medida que cada uno de nosotros, y no nada más ni los superiores ni nada, se decidan a cambiarlo. Pero que el mandato de evangelizar está en el Evangelio y anuncien a todas las naciones, eso está presente para todos. Y eso no es de si la estructura o la comunidad me ayuda o no. Ese es un mandato para todo bautizado. Por el simple hecho de ser bautizados, estamos llamados a anunciar y a denunciar, porque el Evangelio implica las dos cosas. Ya. Y pues con esto terminamos este primer momento de la mañana. Agradecemos a la hermana Dolores Valencia por compartirnos la bendición. Del auditorio y de que realmente nos han planteado algunos desafíos para ser verdaderos testimonios de la utopía del reino. No nos queda más que agradecer. El Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, afiliado a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, otorga el presente reconocimiento a la hermana Dolores Valencia por su participación en el coloquio teológico La vida consagrada, memoria, presente y futuro. México, Distrito Federal, a 20 de marzo de 2015. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bien, ahora tendremos un momento de descanso, tendremos media hora. A las 11:30 les pedimos que estén puntuales aquí en esta sala para continuar con el panel Manifestaciones actuales de la vida religiosa.